un objeto. ¿Sí? Entonces decíamos, ya estábamos leyendo el primer ejercicio que decía que, voy a volver a repetirlo, ¿verdad? Un esquimal jala un trineo cargado de peces sobre una superficie horizontal. La masa total del trineo con los peces es de 50.1 kilogramos y el esquimal ejerce una fuerza de 125 newtons sobre el trineo mediante una cuerda. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza sobre el trineo si se mueve 5 metros desde la posición inicial y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 30 grados? Entonces vamos a empezar con esto y si se dan cuenta, básicamente ahí me están pidiendo que yo calcule el trabajo generado únicamente por la fuerza, ¿verdad? Que está generando el esquimal sobre este trineo, ¿verdad? Aparte de eso, pues vamos a poner entonces otro inciso. Vamos a ver, que lo dejen. Vamos a poner otro inciso acá que no estaba, pero que vale la pena ponerlo. Creo que se borró. Ya lo había puesto yo una vez. Pero aquí. Ese es mi primer, ¿verdad? Y el inciso B que vamos a calcular es el trabajo total que las fuerzas están generando sobre el trineo. El trabajo total o el trabajo neto, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí, ¿sí? Entonces, dos incisos. Lo primero que tenemos que hacer entonces, que aquí vamos a ver. También se borró. Voy a borrar esto de acá para tener espacio y poder hacerlo nuevamente, ¿verdad? Entonces acá lo que me pide primero es, voy a borrar todo aquí para ir haciéndolo paso a paso. Que yo encuentre el trabajo realizado por la fuerza sobre el trineo. Entonces, como les decía, eso se refiere a esta fuerza que el esquimal está ejerciendo sobre ese trineo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, prácticamente lo primero que tengo que ver es cuál es la información que me están dando. Entonces, saquemos la información acá, ¿verdad? Entonces, los datos son los primeros que me interesan. Datos, ¿sí? Entonces, lo primero que me dice es que la fuerza del esquimal, que le voy a poner fuerza 1, es igual a 125 newtons. Sobre el trineo, la cuerda, dice. ¿Y qué otra cosa me dan? Me dan la masa, que es igual a 50.1 kilogramos. ¿Ok? Entonces, para poder sacar el primer inciso, el inciso A, que dice que cuál es la fuerza que se ejerce sobre el trineo si se mueve 5 metros desde la posición inicial y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Encontrar el trabajo que está ejerciendo esa fuerza sobre el trineo, que es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que a mí lo que me interesa es el componente X de esa fuerza, ¿sí? Y que creo que ya no alcancé a decirlo, ¿verdad? Hace ratos, pero el trabajo es una magnitud escalar, ¿verdad? Entonces lo único que yo necesito saber es la magnitud, o sea, el tamaño de ese trabajo, ¿verdad? Y su dimensional, básicamente. No necesito saber hacia qué dirección va, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un producto escalar,
¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, esta es una de las aplicaciones de producto escalar que vimos cuando estábamos viendo la parte de vectores, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues prácticamente necesito la fuerza y el ángulo con que se está aplicando esa fuerza, ¿verdad? Aparte de eso, también necesito la distancia que recorrió ese trineo, ¿verdad? Entonces ahí dice que son 5 metros. Entonces aquí está bien sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es meter los datos que acabo de sacar, ¿verdad? A esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza, ¿verdad? De que el esquimal está ejerciendo? Es de 125 newtons. ¿Cuál es la distancia que recorrió el objeto? O el trineo, ¿verdad? Fue de 5 metros. ¿Y cuál es el ángulo en el que se está aplicando esa fuerza? Que es coseno del ángulo. Acá voy a botar. Coseno de 30 grados. ¿Qué tamaño le da la fuerza aquí? Perdón, ¿cuál es el trabajo general? ¿Cuánto nos da 125 newtons por 5 metros por coseno de 30 grados? ¿Cuál es el trabajo generado por el esquimal al aplicar esa fuerza? A mí me da 541.26. 541.26, ¿ok? Son newtons por metro. Y los newtons por metro, no me deja. Newtons por metro, ¿verdad? Y los newtons por metro son igual a decir joules, ¿sí? Entonces, newtons por metro, un newton por metro es igual a un joule. ¿Sí? Para que lo sepamos, ¿sí? ¿A los demás les da ese resultado? Chicos. ¿Alguien más que lo haya intentado? ¿Nos da ese resultado? A mí me da igual, Inge. Sí, ok. 541.26 joules entonces. Es el trabajo generado por la fuerza que esta persona está aplicando. Y otra cosa que también se me olvidó decirles. Aquí estamos hablando de fuerzas constantes, es decir, que esta fuerza es constante hasta que llegamos a los 5 metros, ¿verdad? El trabajo se puede calcular tanto para fuerzas constantes como para fuerzas variables, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante una aplicación de trabajo que se genera a través de una fuerza variable. Pero lo vamos a ver cuando veamos el teorema de trabajo y energía. Pero eso quiero también que ustedes tengan claro, ¿verdad? Que hay dos formas de poder calcular el trabajo dependiendo de si la fuerza es constante o si la fuerza es variable. Entonces, el método que estamos viendo ahorita es para fuerzas constantes. Si fueran fuerzas variables, no sería tan sencillo como esto, ¿verdad? Porque si fueran fuerzas variables, nosotros necesitaríamos utilizar integrales para poder calcular el trabajo que se está generando, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta también, ¿ok? Entonces, aquí, pues ya dimos respuesta a la pregunta A.
¿verdad? Al inciso A, que en este caso es, ¿cuál es el trabajo que está realizando la fuerza, ¿verdad? Que en este caso hace referencia a la fuerza externa, la fuerza del trineo, la fuerza sobre el trineo si se mueve 5 metros desde la posición inicial y el ángulo de fuerza es de 30 grados. Ahora vamos con el inciso B, que dice cuál es el trabajo total de las fuerzas que las fuerzas están generando sobre el trineo. Entonces, para poder hacer un análisis del trabajo total, lo primero que yo tengo que hacer es el análisis de las fuerzas, de todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto. ¿Por qué? Porque a partir de ese análisis yo voy a venir y voy a hacer o voy a calcular el trabajo individual de cada una de ellas. Y cuando yo ya tenga el trabajo individual de cada fuerza que está interactuando con el objeto, lo voy a sumar y así es como voy a obtener yo el trabajo total sobre ese objeto, ¿verdad? Entonces, para este inciso B también, pues ya tenemos calculada el trabajo ejercido, en este caso, ¿verdad? Por el esquimal. Entonces ya tenemos uno de acá. Entonces veamos y analicemos qué otras fuerzas están actuando aquí. Entonces yo voy a ver aquí que aquí hay una fuerza. Esta fuerza, si ustedes se acuerdan, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto. Es la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y entonces ahí, esta es una fuerza que está actuando de forma vertical, ¿sí? Pero está actuando sobre el objeto, entonces hay que tomarla en cuenta. Y hay que ver cuánto trabajo está generando esta fuerza sobre este objeto. Contrario, en dirección contraria a la fuerza que está ejerciendo el peso, está la normal, ¿verdad? O sea, la fuerza de la normal, ¿sí? Y entonces ahí eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Y como aquí no nos están diciendo, veamos aquí, que también tenemos que ver, ¿verdad? Si nos están diciendo si esta superficie tiene o no fricción, porque si tuviera fricción, entonces en este caso habría que calcular, ¿verdad? La fuerza de fricción, pero como no tiene, ahí no me están diciendo y a falta de información, pues yo en este caso asumo que no hay fricción porque no me están dando la fuerza de fricción y no me están dando tampoco que haya o no me están diciendo que haya un coeficiente de fricción. Entonces, por lo tanto, las únicas fuerzas que se están ejerciendo sobre este objeto serían estas tres. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si esas son las únicas tres fuerzas, yo voy a tener que hacer un análisis para el trabajo que está generando el peso, un análisis para el trabajo que está generando la normal y un análisis para el trabajo que está generando el esquimal. Entonces sería el trabajo del peso, el trabajo de la normal y el trabajo del esquimal que la pusimos como fuerza externa, ¿verdad? Entonces, el trabajo del esquimal, pues ya lo tenemos nosotros, que es 541.26 newton, ¿verdad? Por metro, ¿sí? Entonces me hacen falta estas otras dos. Y cuando yo tenga esas otras dos, el trabajo total generado sobre ese objeto, trabajo total, voy a poner aquí, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todos estos trabajos, o sea, es decir, la sumatoria del trabajo que está generando el peso sobre el objeto, más el trabajo que está generando la normal sobre el objeto, más el trabajo que está generando la fuerza externa sobre ese objeto, ¿verdad? Entonces aquí me hacen falta este para poder realizar ¿verdad? Entonces veamos y hagamos el análisis de forma individual.
¿Sí? Entonces veamos aquí. Si yo vengo, lo voy a hacer de este lado para que, vamos. Primero voy a analizar el peso, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí mi diagramita. Aquí está mi objeto. Aquí tengo un marco de referencia. El movimiento ya dijimos que va hacia allá. Y el peso del objeto viene hacia la superficie de la Tierra. Entonces vean, como tengo un marco de referencia siempre, aquí el ángulo de aplicación de esa fuerza es de 280, de 170, ¿verdad? Aquí hay 80, aquí hay 180 y aquí hay 90, perdón, en el primer cuadrante, 180 y más 90, 270. Entonces, aquí la magnitud de la fuerza, del peso también, ¿cómo lo voy a encontrar? Es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y la masa me la están dando, que es 50.1 kilogramos. Y la aceleración, pues es la de la gravedad, que en este caso es positivo, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, así yo ya puedo obtener la magnitud de la fuerza, porque sabía que esa fuerza estaba actuando, pero no conocía su magnitud hasta el momento. Entonces, ¿qué magnitud me da para la fuerza que está ejerciendo el peso? ¿Cuál es la magnitud? 50.1 por 9.8. Chicos, ¿están ahí? Sí, Inge, a mí me dio 490.98. Ok, 490.98. Ok, entonces ahí ya tenemos la magnitud de esa fuerza, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es el trabajo que está ejerciendo. Y el trabajo, el análisis del trabajo, como les digo, siempre se va a hacer en dirección al movimiento. Y el movimiento está en dirección horizontal, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dice que el trabajo que ejerce esta fuerza, que es la fuerza del peso, es igual a la magnitud de la fuerza, que ya la tenemos, por la distancia. Esta distancia va en función a la dirección en la que va el movimiento, ¿verdad? Por coseno del ángulo, que en este caso ya dijimos que es 270. ¿Y por qué? Porque prácticamente esta fuerza está siendo aplicada en dirección a la Tierra, y si nosotros venimos y agarramos como siempre nuestro eje X como el cero, el ángulo cero, entonces en dirección contraria a las agujas de reloj, hasta ese punto hay 270 grados. Y entonces aquí ya puedo calcular, ¿verdad? El trabajo generado por el peso del objeto. La fuerza dice que es 490.98 newtons por la distancia, que es de 5 metros, por el coseno de 270. ¿Cuánto les da la magnitud? Perdón, ¿cuánto les da el trabajo del peso? ¿Cuánto les da? 0. O yo lo hice mal. No, exactamente. Eso es a lo que quería llegar. ¿Sí? El trabajo generado por el peso es de 0, porque el movimiento va hacia esta dirección, ¿verdad? Y el peso va
en dirección perpendicular. Y ya dijimos que cualquier fuerza que vaya en dirección perpendicular al movimiento no va a generar trabajo con respecto a ese movimiento. Entonces aquí el peso no está generando trabajo. Para que genere trabajo, el movimiento debería ir en dirección vertical para que éste esté generando trabajo. Ahí sí generaría trabajo, pero si no, entonces no, ¿verdad? Porque como les digo, como les comentaba, ¿verdad? Lo que tienen que recordar ahí es que el análisis del trabajo va en dirección paralela al movimiento del objeto. Y si el movimiento fuera vertical, si se dan cuenta, el peso iría, la fuerza que está generando el peso va en dirección paralela. Entonces sí está generando, pero para que genere también aquí, ¿qué tiene que haber? Un cambio de posición, pero en Y, ¿verdad? Pero en este caso no hay movimiento en el eje Y, entonces es normal que a nosotros nos dé 0. Y si, como les digo, si nosotros estamos calculando el movimiento en el eje X, ¿verdad? El trabajo generado por la gravedad va a ser 0. ¿Sí? Entonces es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ok, entonces esto casi siempre va a ser así, ¿verdad? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre el trabajo generado por el peso va a ser igual a 0, es decir, que no genera trabajo, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente, que es la fuerza normal. Y veamos qué trabajo está generando la fuerza normal sobre el objeto. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, pero solo para la normal. Entonces la normal también va perpendicular al movimiento, ¿verdad? Solo que en este caso, en lugar de ir hacia abajo, va hacia arriba. Por lo tanto, el ángulo ya no es 270, sino que es 90 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? O a la dirección del movimiento, que sería esta. ¿Sí? Y entonces aquí necesito primero conocer la magnitud de la normal, pero no la tengo, ¿verdad? ¿Cómo la puedo encontrar? Pues haciendo un análisis de fuerzas en el eje en el que está la normal, y la normal está en el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es hacer un análisis de fuerza, pero en el eje Y. Y como en el eje Y ya dije que no hay movimiento, entonces en este caso la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas que están interactuando en el eje Y? Que ya lo vimos con anterioridad. En estas fuerzas está el peso que va en dirección hacia a la superficie terrestre, y contrario a eso, que lo voy a demostrar con un signo menos, está la fuerza normal, ¿verdad? Que va en dirección contraria a el peso, ¿sí? Y entonces aquí, como no hay movimiento, entonces ya dijimos que aquí hay un equilibrio. Entonces quiere decir que la fuerza, perdón, ejercida por el peso menos la fuerza ejercida por la normal es igual a 0. ¿Qué sí conozco? Conozco el tamaño de 490.98, ¿verdad? Conozco el tamaño de la fuerza generada por el peso. Y entonces aquí, como es menos, pasa a ser más. Dice que la fuerza normal tiene la misma magnitud que el peso para este caso en particular. ¿Por qué? Porque es un objeto que va en dirección completamente horizontal, no tiene componente Y, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, ¿sí? El tamaño de la fuerza es la misma que acá. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer ahorita? Que ya tengo la magnitud de la fuerza, pues hacer el análisis para poder encontrar el trabajo que está generando. Solo que aquí me perdí.
entonces, ¿cómo hago eso? Pues únicamente aplicando la fórmula. Dice que es el peso, perdón, el trabajo de la normal es igual a el tamaño de la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia recorrida. Entonces vengo aquí y digo, trabajo neto. Ah, no, perdón, ahorita estamos trabajando con la normal, ¿verdad? Entonces, trabajo generado por la normal, por la normal va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es 490. 490 por el coseno del ángulo, que en este caso es 90 grados. Si ustedes estaban prestando atención hace rato, ya van a ver lo que va a pasar, ¿verdad? Por el ángulo de 90 grados, por la distancia recorrida, que son 5 minutos. ¿Cuánto les da ahí? Perdón, 5 metros. Aquí 5 metros. ¿Cuánto les da el trabajo generado por la normal? Pues básicamente va a ser también 0. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular al movimiento. Y ahí dijimos que fuerzas perpendiculares al movimiento pues no generan trabajo en esa dirección. Entonces, tanto la fuerza aplicada, perdón, el trabajo generado por el peso y el trabajo generado por la normal es igual a 0. Entonces, cuando yo vengo y hago mi sumatoria neta de trabajo, la sumatoria total, pues voy a tener que sumar el primero que saqué, que eran 500. Bueno, perdón, voy a poner aquí. Es que algo está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, el trabajo total es la suma de todos esos trabajos, del trabajo externo, más el trabajo generado por la normal, más el trabajo generado por el peso. Y prácticamente se dan cuenta, ¿quién es la única fuerza que está generando trabajo? Pues es la fuerza externa, y esa fuerza es de 590. Vamos a ver, aquí 541 punto y algo. Me dicen cuánto es. Aquí no, vamos a ponerlo más aquí. Entonces sería trabajo total es igual a 541 punto ¿qué? 541 punto ¿qué es? Punto 26, ¿verdad? 541.26 joules. Más 0 prácticamente, más 0. Entonces, prácticamente el trabajo total es igual a 541.26 joules. ¿Sí? Que es igual al, bueno, que prácticamente en resumen, ahí que puedo decir, que la única fuerza que me está generando trabajo en este caso es la fuerza externa, ¿sí? Entonces, la fuerza del trabajo generado por el esquimal es igual al trabajo total, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes tienen que ver. A menos que sea un plano inclinado, obviamente, eso lo vamos a ver en 3 semanas. Les voy a mandar la hoja de trabajo, inténtenlo hacer, pero en 3 semanas vamos a resolver un ejercicio de ese tipo, ¿sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas?
chicos. ¿Dudas? ¿No? Ok.